En este video hablaremos sobre el modelo de caja y las unidades que usamos en CSS. El modelo de caja es uno de los conceptos más importantes que necesitamos aprender en CSS y también uno de los más complejos. Cuando trabajamos con elementos de HTML, los elementos tenemos que imaginarlos como cajas. Entonces, un elemento tiene un borde que define más o menos todo lo que va a estar dentro y todo lo que va a estar fuera, y puede botar elementos hacia afuera con márgenes, lo que sería el margin, que es el margen externo, y también hacia adentro los elementos los podría botar con padding, que sería el margen interno. Y por supuesto también maneja cosas como anchos y altos. Entonces, para esto nosotros tenemos las propiedades margin para los márgenes internos, perdón, para los márgenes externos, padding para los márgenes internos, tenemos border para definir el tamaño del borde, de repente el color, y height para el alto, width para el ancho. También podemos definirle o bien poniéndole solo el nombre de la propiedad y poniéndole los 4 valores, o podemos ponerlo por separado. También tenemos las propiedades margin top, margin left, right y bottom para cada lado de la caja. Igual pasa con border, igual pasa con padding. Entonces, así nosotros podemos definirle valores distintos al margen, por ejemplo, hacia arriba, de repente que sea menor al margen hacia abajo. Entonces eso ya vamos definiendo y vamos arreglando la estructura de nuestro documento de acuerdo a cómo nosotros nos lo habíamos imaginado. Ya que con HTML primero habíamos maquetado el sitio, pero le comenzamos a dar forma con este modelo de cajas. Otra propiedad también importante es la propiedad display. Cuando nosotros ponemos un elemento, los elementos vienen con un display predeterminado. Hay elementos que son con display block, es decir, cuando nosotros lo ponemos en HTML, siempre van a ocupar una línea. Entonces, si tiene un elemento en HTML que viene después, siempre va a hacer el salto de línea y el otro elemento va a trabajar en la siguiente línea. Y por supuesto, un elemento antes también va a trabajar arriba. Entonces, el elemento con display block agarra toda la línea de por sí. Y esto lo vemos en elementos como sections, como párrafos. Estos elementos vienen con display block predeterminado. Y también hay otros elementos que vienen con el display inline, que lo que hace es que trabajen como que fuera un simple pedazo de texto, entonces se trabaja en la misma línea. Y se pueden poner otros elementos a su costado. El elemento IMG, por ejemplo, para imágenes, viene con un display inline por defecto. También tenemos otro display que es el inline block, y es un poco la mezcla de estos dos. Lo que hace es que el elemento se puede mantener en la misma línea que otros, pero que también le podemos trabajar márgenes, padding, entonces ya lo trabajamos con el modelo de caja. Entonces nosotros podemos modificar la propiedad display de un elemento para definir dónde va a estar ubicado y cómo se va a comportar. Anteriormente hemos estado usando unidades, hemos estado usando píxeles sobre todo. Entonces las unidades lo que nos permite es dar esas cosas de tamaños, ¿no? Un píxel es un cuadro pequeño en la pantalla, es el cuadrado más pequeño en la pantalla. Y entonces cuando definimos píxeles nosotros estamos definiendo ya en una unidad absoluta. Es decir, el tamaño siempre de un píxel va a ser eso, justamente un píxel. Entonces cuando hablamos de EMs, por ejemplo, ya es una unidad más relativa, ya que el EM es el tamaño de la letra M del texto que definamos, de la fuente. Entonces, usualmente M se usa como una variable que agarra el valor de la fuente. Por ejemplo, si a una fuente body nosotros le damos que su tamaño de fuente sea 16 píxeles, cuando dentro de los elementos del body trabajemos con EMs, siempre un EM va a valer 16 píxeles. Si usamos 12 EMs va a valer el doble, 32 píxeles, y así lo vamos trabajando. También podemos trabajar con porcentajes. Entonces, porcentajes lo que nos ayuda mucho es que ya es una unidad que va a ir variando de acuerdo a la resolución. Si nosotros le decimos que una caja valga 50% del tamaño del ancho, por más que estemos en un dispositivo móvil o en una tablet, siempre esa caja va a valer la mitad del ancho, el 50%. También tenemos unidades de color. Entonces, el color nosotros lo podemos definir en 3 formas, que son las más usadas. Tenemos simplemente poniéndole el nombre del color, ya sea yellow para un color amarillo o red para un color rojo, pero el problema de esto es que es bastante limitado, ¿no? De repente yo le pongo el color red, pero ese no es el rojo exactamente que quería ponerle a mi diseño. Entonces tenemos otra forma que es por medio de códigos hexadecimales, que es una de las formas más usadas.
tenemos el numeral y después tenemos 6 números, ¿no? Que van desde 0 hasta F. Los dos primeros números son para rojo, los dos siguientes son para verde y los dos siguientes son para azul. Justamente esto viene de la otra forma que es dándole los colores RGB, justamente red, green and blue. Dentro del paréntesis de RGB nosotros le ponemos los valores de 0 a 255 para rojo, para verde y para azul respectivamente.